Entonces debutó este hombre, este accionista del Banco de Guayaquil, y queriendo revivir esto, revívelo nomás. Pero te juro que con toda la información que tenemos y que tuvimos en su momento, no te van a quedar ni las plumas. No te van a quedar ni las plumas, porque estás pretendiendo que somos un país de bobos, a los que vas a llegar a defender intereses transnacionales y hacerle creer al Ecuador que se perjudicó al Estado ecuatoriano aplicando la ley. El Ecuador vio atónito cómo todos los defensores de las compañías que pululan alrededor de los medios de comunicación tradicionales, cómo se pusieron la camiseta de la OXI. El Ecuador defendió con toda la energía el no entrar al arbitraje. ¿Cuál fue la tesis con la que lo confundieron a la opinión pública en esos años? Pero ya declarada la caducidad. Era, pero no perdemos nada defendiéndonos. Defendamos, si tenemos la razón, vamos y nos defendemos. ¿En dónde? En una casa de tolerancia como es el CIADI. Allí nos vamos a defender. En donde le cambian las cosas en cuestión de segundos y sucede que el culpable viene a ser el inocente y el inocente el culpable. Y caminó el arbitraje el 2 de mayo del 2007, se sentó el procurador del Estado al arbitraje, lo cual significa, eso se llama en el derecho internacional, condición concluyente. Eso es sentarse y aceptar el arbitraje. Y de ahí fuimos contracorriente durante todo el arbitraje. El doctor Jorge Salvador Lara escribió un artículo que a mí me conmovió. Dice de cipangos y de cipayos. Y dice, el Ecuador está lleno de cipangos y de cipayos, de traidores, que lo único que saltan es saber cómo defienden los intereses de las compañías. Y sucede que hijo de Jorge Salvador Lara es Íñigo Salvador. Las cosas no tienen, o sea, no tienen justificación siquiera, ni sentido. O sea, el procurador es el abogado del Estado, no de las compañías. ¿Entendiste, Larrea? ¿Entendiste? Es el abogado del Estado, no de las compañías. Y la inseguridad la han creado aquí las compañías, que en los contratos han hecho lo que les da la gana. Y basta lo que hicieron con el contrato de participación, en donde al Estado lo perjudicaron en miles de millones de dólares. Entonces, ¿quieres meterte en este tema? Vas a salir quemado. Quemado en el sentido de no que te van a incendiar nada, sino vas a salir chaspado, no vas a salir bien. Porque ni conoces el tema y vienes a hacerte el que ya sabes cómo le entra el agua al coco. Métete en el tema para ver hasta dónde te llega el agua. Juan Carlos Larrea Valencia, que fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como nuevo Procurador General del Estado para un periodo de 4 años. Larrea fue el tercer candidato de la terna propuesta por el presidente Guillermo Lasso. Él recibió el respaldo de los consejeros Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ivette Estupiñán. Larrea es oriundo del Guayas, tiene 51 años, docente universitario, ha trabajado en la banca privada y justamente según el catastro de las entidades del sistema financiero, de la superintendencia de bancos, consta como accionista, justamente voy a poner aquí en pantalla, para que la gente pueda ver, superintendencia de bancos, Banco de Guayaquil, acá está el nombre de la persona mencionada, consta como accionista del Banco de Guayaquil desde el 2009, tiene y lo cual pudiera configurar como posible conflicto de intereses. En todo caso, conocer, estimado doctor, cuál es su criterio sobre esta designación, por favor. Gracias, Jairo. A ver, este nuevo Procurador General del Estado, que todavía no ejerce funciones porque la Asamblea Nacional todavía no lo posesiona, precisamente por esta información que tiene de que es accionista del Banco de Guayaquil. Situación que entiendo que tal vez no la puso en su currículum o en la información que tenía que dar, pero que en todo caso todavía no está de Procurador General del Estado. Sin embargo, se mandó unas 2 declaraciones. ¿Qué es lo que dice? Que advirtió que cuando asume el cargo se dirigirá a la Asamblea Nacional para averiguar
¿por qué el proyecto de ley de repetición demora tanto en ser tramitado? Primera cuestión. Y la segunda, que ejercerá el derecho de repetición por los casos Occidental, en especial Perenco y Chevron. Y hace notar que en el caso del CIADI, cuando se dictó el laudo arbitral en el 2015, el Estado tuvo que pagar 1.061 millones de dólares en favor de la petrolera. Entonces, cuando vemos esto, sucede que estamos ante un eventual Procurador General del Estado que entró caminando con pie izquierdo, porque este resbalón que acaba de cometer le va a costar caro, y le vamos a hacer que le cueste caro, porque ya estamos cansados de gente que venga a quererlo sorprender al Ecuador con este y otros temas. ¿Qué es lo que pasa? Dice que va a averiguar qué pasó con la ley de repetición. Esta ley de repetición, proyecto de ley, fue enviado por el ex procurador Íñigo Salvador, en donde es una verdadera estupidez y además sumada a la mala fe, para tratar de silenciar y hacer que los funcionarios públicos no tengan nada que ver, miren para cualquier lado, pero que no exijan que las compañías cumplan con sus contratos. Aquí el tema es exactamente al revés. La inseguridad jurídica la crean las compañías, no el Estado, como lo ha venido repitiendo como loros que no tienen ningún tipo de fundamento. Este proyecto de ley de repetición, que lo tengo delante mío, que está en la Asamblea Nacional, dice en el artículo primero: la repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones cuando el Estado haya sido condenado a reparar materialmente: 1. Mediante sentencia o auto definitivo en proceso de garantías jurisdiccionales; 2. En una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos; 3. En un laudo arbitral emitido por un organismo internacional de solución de controversias; y 4. En una sentencia o auto definitivo que declare la responsabilidad del Estado. Pero aquí el objetivo es el numeral tercero: ejercer la repetición cuando haya un laudo arbitral emitido por un organismo internacional de solución de controversias que lo condene al Ecuador a pagar una cierta indemnización al Estado. Y entonces, este es un tema, por eso dice en el artículo 3, el Estado ejercerá el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. O sea, en la práctica, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que quiso Íñigo Salvador y qué es lo que quiere el actual procurador, que posiblemente puede ser posicionado o no? O sea, que si el Ecuador va a un arbitraje y hace el organismo que maneja el arbitraje, lo responsabiliza al Ecuador de algún tipo de indemnización, que el funcionario público pague por ello. Entonces, ¿a qué lo condenan al funcionario público? A que no vea nada, no juzgue nada, no tenga nada que ver con enfrentarse a una compañía y decirle: usted, señor, no me ha cumplido el contrato en tal parte que está pactada en el contrato, sino que se haga de la vista gorda y que las compañías vengan a reinar en un régimen de impunidad, para que de esa manera el funcionario no tenga ningún tipo de responsabilidad, porque no va a ir jamás a tocarle un centavo a una compañía, a aplicarle una multa, a ejercer todo lo que está pactado en un contrato, para de esa manera tener funcionarios públicos aterrados de ejercer algo que es inherente al Estado funcional, que es el derecho de control. Hay tres derechos fundamentales que tiene el Estado: regulación, control y sanción. Si el Estado no ejerce el derecho de control y de sanción, sencillamente no hay Estado. O sea, cualquiera puede hacer lo que le venga a la regalada gana en la ejecución de un contrato. Entonces, ¿para qué la Contraloría General del Estado? Si la Contraloría tiene que velar por el uso
buen uso de los recursos públicos. Entonces, ¿qué después le va a responsabilizar al funcionario y decir, ¿por qué usted no le multó a la compañía, no le sancionó con tal cuestión que está prevista en el contrato? Cuando el funcionario va a decir, ¿qué quiere que lo haga para que después la compañía nos demande en arbitraje? Que además ya volvimos a caer en las redes del arbitraje del Banco Mundial. Entonces, que caigamos en el arbitraje y que como que caigamos en el arbitraje, entonces sucede que de esa manera van a ir contra mi patrimonio. Entonces vamos a tener funcionarios públicos, especialmente los administradores de los contratos, que van a ser ciegos, sordos y mudos. Ese es el proyecto de ley de repetición. Esto es una auténtica ley de mordaza, no la pavada esa de la ley de comunicación. Esto es una ley mordaza para que las compañías vengan a reinar en el Ecuador. El segundo tema que cita aquí es el tema de que insistirá en el arbitraje, en el ejercicio del derecho de repetición en contra de los que tuvieron que ver con los arbitrajes de Occidental, de Perenco y de Chevron, que lo vamos a analizar. Y en tercer lugar, ya deja metida la cuña en esta declaración, que dice, el CIADI le condenó al Ecuador en el 2015 a pagar 1.061 millones de dólares en favor de la petrolera. A ver, voy a comenzar por el último, porque hay mucha gente con mala fe y que además no conoce de la materia. Y entonces, por ejemplo, hay mucha gente que decía, ¿pero qué se ganó con sacarla a la Oxy si al final tuvimos que pagar 1.061 millones de dólares? Eso tiene una historia. Primero, no hubo una buena defensa y segundo, jamás debimos ir al arbitraje. Lo vamos a analizar. Todavía no, pero lo vamos a analizar. Pero hagamos cifras. Al Ecuador le hicieron pagar 1.061 millones de dólares a favor de la petrolera, que el Ecuador no debía haber pagado un centavo, porque actuó en ejercicio de sus derechos contractuales, lo voy a demostrar, y en ejercicio de la aplicación del artículo 74 y otros artículos de la ley de hidrocarburos. Primera cuestión. Pero hagamos un pequeño balance así al tiro de lo que el Ecuador ha recibido por haber caducado el contrato del Occidental, para ver si el Ecuador perdió o ganó con la caducidad del contrato del Occidental. Esto sucedió hace 16 años. La caducidad se dictó el 15 de mayo del 2006. Por lo tanto, el Ecuador ha tenido 16 años que ha manejado directamente el campo petrolero del bloque 15 a cargo de Occidental y los campos Edén, Yuturi y Limoncocha. Estos campos producen un promedio de 100.000 barriles diarios. Durante 16 años, más 165 días, que son del 15 de mayo del 2022 a más o menos el 25 de octubre, que es fecha de hoy, son 165 días. Y entonces, ¿qué es lo que ha recibido el Ecuador? El Ecuador ha podido manejar directamente más o menos 381 millones de barriles. 381 millones de barriles de petróleo, que calculados a un costo promedio de $50 y descontando los costos de producción, sucede que el Estado más o menos ha recibido libre de pelo y paja 20.000 millones. O sea, ha recibido lo que no iba a recibir nunca con Occidental. ¿Por qué? Porque el contrato de participación hacía que el Occidental se lleve más o menos el 80% de la renta y apenas le dejaba el 20% al Ecuador. Entonces, ¿el Ecuador perdió o no perdió con el tema de la declaratoria de caducidad del contrato? El Ecuador ganó enormemente, es comparar 20.000 millones con 1.000 millones. Entonces, primero, que la mala fe lo hace decir a este ignorante por ignorar, este ignorante, que como que el Ecuador, que tenemos que responder por los 1.000 millones. ¿Y quién tiene que responder por los 19.000 millones que el Ecuador ha recibido adicional? Los que aplicaron la ley, pues. O solamente estás viendo la una cara de la moneda, pero no ves la otra. ¿Acaso que el Estado perdió con la caducidad del contrato? El Estado no perdió con la caducidad del contrato de Occidental. Por mucho que le metió la mano Occidental al bolsillo del Estado ecuatoriano y se le robó 1.061 millones de dólares. Entonces, que no engaña al Ecuador, pero esto ya está publicado.
Y la gente, eso es lo que consume, y la gente un poco, como dice, ahí está, una tontera que hicieron sacándole a la Oxy. ¿Cómo que fue una tontera? Primero nació de la aplicación de la ley y del contrato, lo veremos. Y luego que va a ejercer el derecho de repetición en el caso Oxy, Perenco y Chevron. Entonces viene el tema. ¿Contra quién está insinuando que se va a ir? Contra los que hicieron la caducidad del contrato. Si los que hicieron la caducidad del contrato lo hicieron en aplicación de la ley, pero ahora tenemos que hacer una pequeña reseña para que el pueblo ecuatoriano tenga claro cómo fue este caso de manera sucinta, Jairo, porque esto amerita un programa extraordinario solo para este tema, porque en este tema yo tuve una participación súper activa e importante, porque yo lideré la lucha contra el Occidental por las violaciones que hizo al contrato y a la ley ecuatoriana. Comencemos por decir lo siguiente. Cuando vamos al IVA petrolero, al arbitraje del IVA petrolero, que se llevó a cabo en Londres, sucede que llega una noticia que está aquí, que vino publicada por Gas Summit. Aquí está la noticia. Aquí. Yo tengo toneladas de papel sobre el caso Oxy. No tengo un papel. O sea, es una biblioteca entera sobre el caso Oxy. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo un día estaba tranquilamente en mi oficina y como soy una persona que está investigando lo que pasa en el mundo y lo que sucede en el Ecuador, cuando leo esta noticia que la titulan Good News for Oil y dice que Alan Boras, el spokesman de Encana, dice que es una muy buena noticia el laudo arbitral que se dictó ordenando que el Estado le devuelve el IVA petrolero al Occidental, le devuelve el IVA petrolero que le cobró el Estado ecuatoriano y que le devuelve esa plata al Occidental. Entonces yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿cómo es que en este caso Encana quiere que le den el 40% del laudo arbitral? Si ellos no son dueños del bloque Occidental. Entonces, esto fue la punta del iceberg que nos hizo ver que había habido una transferencia de derechos y obligaciones a espaldas del gobierno ecuatoriano. Entonces comenzamos a investigarlo al tema, a ver qué mismo es lo que pasó con este tema. Con base en esto, comienza la investigación y se ve que existió una real transferencia de derechos y obligaciones por parte de Occidental a Encana del 40% de los derechos y obligaciones del contrato, que lo hacen porque quedó la huella de todo. Cuando hagamos un recuento en detalle, Jairo, en un programa especial que no sé cuánto va a durar, aquí está el registro en la United States Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. Este es una especie de registro mercantil en Estados Unidos. Y aquí se registró en la parte correspondiente la transferencia de derechos y obligaciones a nombre de Encana. Aquí. Entonces, no cabía duda de que transfirieron derechos y obligaciones a espaldas del gobierno ecuatoriano. A espaldas del gobierno ecuatoriano, lo cual era penado por la ley y por el contrato. Lo vamos a ver. Pero no solamente esto, sino que luego recuperamos el convenio de operación, el Operating Agreement, que está aquí. El convenio de operación, en donde entre Occidental y Encana, en donde y City Investing, porque es la que inicialmente tuvo este tipo de acuerdo, porque City después pasó sus derechos a Encana. Y en este documento, que es el contrato de operación, que lo tenemos acá igualmente, el mismo documento, pero en inglés, el Operating Agreement. Aquí está. Nosotros no hablamos en el aire. Entonces, con base en este documento... Doctor, disculpe, ¿cuánto tenía Ecuador? ¿Sí? ¿Cuánto tenía Ecuador que devolver en IVA petrolero, estimado doctor? Solo para tener así rápido unas referencias. Unos 150 millones de dólares más o menos. Pero déjeme llevar el hilo conductor. Por favor. El contrato de operación establece de manera clara que se transfieren, fecha efectiva de la transferencia, se transfieren
los derechos y obligaciones del contrato. Y aquí está cómo se transfirieron el 80% y el 80% siguen a nombre de Occidental Exploration Petroleum Company y los otros quedan a nombre de AEC, que es Alberta Energy, que venía a ser. Aquí está. Pero hay mucho más literatura aquí dentro. Todo esto está investigado y estudiado. Pero no solamente esto, que es el Operating Agreement, que es de vital importancia en este caso, sino que se firmó también el Farm Out Agreement, que es este documento. El Farm Out Agreement, suscrito igualmente por Occidental y City, en donde en todas sus cláusulas se ve con toda claridad la transferencia de derechos y obligaciones del contrato de Occidental en este caso a City Investing y luego pasó en Cana. Aquí está. Prueba plena de que actuaron de esa manera Occidental. Y también está aquí el mismo Farm Out Agreement, pero en inglés. Y obviamente con las debidas firmas de las partes involucradas en este tipo que no tiene nombre lo que hicieron, porque realmente lo que hicieron fue perjudicar a la misma compañía. El Farm Out Agreement. Con base en esto, se comienza a abrir ya el tema. Yo hago unas declaraciones en el diario Hoy, primera página, y digo que el contrato de Occidental está sujeto a caducidad. Y se comenzó a armar el San Benito de este tema. Con base en esto, ya entrando en detalle, incluso el Ecuador vio atónito cómo todos los defensores de las compañías, que pululan alrededor de los medios de comunicación tradicionales, cómo se pusieron la camiseta de la Oxy. Y me acuerdo con toda nitidez, porque además lo tengo ese documento. El doctor Jorge Salvador Lara escribió un artículo que a mí me conmovió. Dice de cipangos y de cipayos. Y dice, el Ecuador está lleno de cipangos y de cipayos, de traidores, que lo único que saltan es saber cómo defienden los intereses de las compañías. Y sucede que hijo de Jorge Salvador Lara es Íñigo Salvador. Las cosas no tienen justificación siquiera, ni sentido. Y obviamente saltó Raimundo y todo el mundo a defender a la compañía. Y la tesis en el Ecuador, que la mantuvieron N veces, fue: no ha habido ninguna transferencia de derechos y obligaciones. Incluso llegaban a decir, lo único que hubo es una promesa. No es cierto, hubo una transferencia real de derechos y obligaciones. Y el primer pago de la transferencia de derechos y obligaciones está aquí. Está aquí. Así es que aquí no les dimos chance a que mientan. En N debates de más o menos casi 2 años duró los debates de esto. Entonces no podían negar. Era imposible que mantengan la tesis de negarlo al tema. Volviendo a verlo al tema, decían primero que el Farm Out, que es nada más un documento como una especie de promesa. El Farm Out Agreement, de acuerdo al United States Code, que tengo todo el documento, en la parte correspondiente dice: Farm Out Agreement se entiende un convenio escrito mediante el cual el propietario de un derecho para perforar o producir u operar hidrocarburos en estado líquido o gaseoso en su yacimiento acuerda o acordado transferir o asignar todo en parte de ese derecho a otra entidad. Y sin embargo tenían la cara dura y el cinismo de decirle a todo el Ecuador, toda esa suerte de abogados, de ingenieros: no, si no hay nada, Occidental se hace responsable, si es una linda empresa. Claro, era la empresa del hermano del presidente de Estados Unidos. Y entonces, lo que no querían, o sea, se pusieron la camiseta de la Oxy a defenderla de manera inútil. Y como cuando comenzamos a revisar documentación, tenemos una perla, que es un documento que le firma el ingeniero Pablo Terán, Rivadeneira, ministro de Energía y Minas, que le firma a la compañía el 17 de enero, en donde le dice a Paul McInnes, gerente general y presidente de Occidental Exploration, que tiene que pedir, porque habían pedido una cita con el ministro, diciéndole que tienen la intención, por eso dice el ministro, en la reunión mantenida en la Dirección de Hidrocarburos
funcionarios de Occidental manifestaron que la transferencia del 40% de los derechos y obligaciones mencionados no se llevará a cabo todavía. No se llevará a cabo todavía. Por eso el ministro les dice que tienen que pedir primero la autorización, ministro Pablo Terán Rivadeneira, porque dice, caso contrario será nula y dar origen a la caducidad del contrato. O sea, más claro no canta un gallo. Lo dice el ministro. Sin embargo, cuando se dicta el laudo arbitral, sucede que en la parte correspondiente de la página 161, aquí está el laudo, y ustedes pueden ver todas las separatas de lo analizado del laudo. Porque esto no se lee de memoria, sino se estudia. Y en esta parte correspondiente, ¿qué es lo que dice Pablo Terán? ¿Qué es lo que dice Pablo Terán en la parte correspondiente? Dice, durante la audiencia sobre responsabilidad, las partes tuvieron finalmente acuerdo en que al emitir el decreto de caducidad, el ministro estaba ejerciendo una facultad discrecional. Es decir, el ministro no estaba obligado a dar por terminado el contrato de participación. En particular, ello fue aceptado por el ministro Terán. Hay dos ministros Terán, pues entonces. El que dijo en su comunicación, que está aquí, que si no le piden la autorización, la cesión de derecho será nula y se declarará la caducidad. Y el ministro Terán, que lo hicieron concurrir a una de las audiencias del arbitraje, que dice que no había la obligación de dar por terminado el contrato. ¿Y qué es entonces la caducidad del contrato? Solamente perlitas de lo que va a ser el análisis global del caso, perlitas, para que se vaya viendo cómo la gente baila y cómo cambian de opinión. Pero fuimos al arbitraje del Banco Mundial. Es una prueba de lo que siempre le he dicho. Es una noticia que calza con esto. No solo con esto, sino con miles, cientos de miles de cosas más. Pero esto es una prueba para que la gente entienda cómo es el mundo. Bush propone, o sea, el presidente George Bush, propone a Wolfowitz como presidente del Banco Mundial. ¿Por qué lo traigo a colación? Por una razón. Porque de acuerdo a un pacto no escrito posterior a la Segunda Guerra Mundial, se comprometieron las grandes potencias a que Estados Unidos designa al presidente del Banco Mundial y que Europa designa a la directora o director del Fondo Monetario Internacional. O sea, se repartieron el pastel y ese reparto sigue hasta el día de hoy. El presidente de Estados Unidos ni siquiera en vía terna dice, este es el presidente del Banco Mundial. Pero ¿quién es el presidente del Banco Mundial? Independientemente de que en la época del tema de la caducidad del contrato del Oxy fue Wolfowitz. El presidente del Banco Mundial es el presidente del Consejo de Administración del Centro de Arbitraje del Banco Mundial. Entonces viene la pregunta. El que designa incluso el árbitro dirimente, que es Wolfowitz, ¿le va a hacer que le hagan un daño económico al hermano del presidente de Estados Unidos? O sea, tienen amarrado el CIADI. El CIADI es un centro de arbitraje espurio que siempre estará en manos del Banco Mundial porque ahí pertenece y que obviamente responde a los intereses norteamericanos. O sea, y a ese volvimos con el dictamen de la Corte Constitucional de aperro que tenemos aquí en el Ecuador. A ese volvimos. Entonces, para que entendamos qué es lo que pasó. Pero qué es lo que dice después de una discusión tan enorme, porque esto es muy largo. Por ejemplo, ¿qué declaraba, entre otras cosas, de lo que avancé a recoger hoy con la noticia que salió? La embajadora del Ecuador, de Estados Unidos en el Ecuador, Linda Jewell, dijo respecto del caso Occidental, aquí está. Se trata de un diferendo entre estados. ¿Cómo un diferendo entre estados? Es un diferendo entre un estado y una compañía. No es un diferendo entre estados. No es un diferendo entre estados. Con eso se violó el contrato del Occidental. ¿Por qué se violó el contrato del Occidental? Porque el contrato del Occidental de manera clara lo dice en la parte correspondiente, que
Permíteme un segundito hasta encontrar la página correspondiente. Dame un chance, que le tenía separado y se... Ah, no, acá está. ¿Qué dice el contrato firmado con Occidental? ¿Qué dice el contrato? Aquí está el contrato firmado con Occidental. Este es el contrato firmado con Occidental. Aquí está. Aquí está. ¿Qué dice el contrato firmado con Occidental? Dice, la contratista, de acuerdo con la legislación del Ecuador, renuncia de manera expresa a utilizar la vía diplomático-consular o a recurrir a cualquier órgano jurisdiccional nacional o extranjero no previsto en este contrato de participación. El incumplimiento de esta disposición será motivo de caducidad de este contrato de participación. Aquí está. Aquí está. Entonces, esto es lo que se llama en el derecho internacional la doctrina Calvo. Un contrato de un Estado con una compañía no puede intervenir la alegación o la embajada del país de la empresa contratista para presionar o para intentar que se resuelva un tema en favor de la compañía. Es un tema entre un Estado y una compañía. Y eso es la doctrina Calvo, que está constando en la Constitución, tanto en la de 1998 cuanto en la de 2008. Es una norma internacional que la tienen todos los países. Y sin embargo, salió la embajadora de Estados Unidos diciendo, es un diferendo entre estados. ¿Cómo que un diferendo entre estados? Es un diferendo entre un Estado y una compañía. Entonces, viene el siguiente punto que es importante verlo respecto a este tema. ¿Podíamos ir al arbitraje? No. No, porque el castellano, y este contrato lo firmó Maston Cunningham, el representante de Occidental. Maston Cunningham. ¿O no sabía lo que firmaba? ¿Qué es lo que dice? Para los efectos de caducidad y sanciones se aplicará lo dispuesto en el capítulo tal de la ley de hidrocarburos. Y luego dice, en la parte correspondiente sobre el arbitraje, que se podrá ir, no me gusta leer exactamente lo que dice. Dice, la contratista tendrá derecho a acudir directamente con sus reclamaciones para resolver las reparaciones a la decisión del ministro del ramo. Y antes de esto, dice, este contrato de prestación se rige exclusivamente por la legislación ecuatoriana y en él se entiende incorporar las leyes vigentes en el tiempo de su celebración. La contratista declara que tiene pleno conocimiento de la legislación ecuatoriana aplicable a los contratos de participación y que dice adicionalmente que se irá a arbitraje por cualquier otro tipo de causas menos por el tema de caducidad. O sea, está excepcionado el tema de caducidad. El tema de caducidad no podía llevarse jamás al arbitraje porque eso fue lo que se acordó. Eso fue lo que se acordó y eso tenía que respetarse y no lo respetó la compañía Occidental. Entonces, pero hay un hecho que es muy importante respecto de esto, que está más acá, y esto es importantísimo. El CIADI en el laudo arbitral dice, en la parte correspondiente, página 161, la falta de solicitud de la autorización correspondiente significó que Occidental violó la cláusula 16.1 del contrato de participación y fue culpable, hablo despacito porque lo que quiero es que me entiendan, y fue culpable de una violación punible y sancionable del artículo 74.11 de la ley de hidrocarburos, que expresamente le daba la opción al ministro de declarar la caducidad del contrato de participación y los acuerdos de operación conjunta. Es por este motivo que la acusación realizada por las demandantes, o sea, Occidental, de que el decreto de caducidad frustró sus expectativas legítimas es rechazada. Y luego dice, Occidental Exploration Production Company efectivamente transfirió derechos contemplados en el contrato de participación a Alberta Energy Company.
Aquí está. Aquí está, clarito y en castellano. Entonces viene el tema. Viene el tema. ¿Y qué dijeron todos los que se pusieron la camiseta de la Oxy, que defendieron al Occidental como a la mamá, y que lo que buscaban es que les tiren algún regalo o algún tipo de dinero o algún tipo de beneficio? ¿Qué hicieron? Diarios enteros con sus editorialistas que trabajaron para el Occidental. Esto fue un tapón de boca, porque el mismo laudo dijo que sí se transfirieron los derechos y obligaciones, porque no podían negarlo. ¿Cómo podían negar una cosa que estaba registrada en la United States Securities and Exchange Commission? ¿Cómo podían negarlo? ¿Cómo? Tapando el sol con un dedo. Pero ¿dónde le ayudan al Occidental? Es cuando, después de haber dicho en el laudo que es punible, luego dicen, durante la audiencia sobre responsabilidad, las partes. ¿Y quiénes son las partes? El gobierno ecuatoriano a través del Procurador General del Estado y la Occidental. Esas son las partes en el arbitraje. Las partes estuvieron finalmente de acuerdo en que al emitir el decreto de caducidad, el ministro estaba ejerciendo una facultad discrecional, es decir, el ministro no estaba obligado a dar por terminado el contrato de participación, lo cual era una cerdosa mentira de los que hicieron el laudo arbitral, porque el ministro estaba obligado a dar por terminado el contrato. La ley de hidrocarburos dice en el artículo 74 que el Estado podrá declarar la terminación del contrato por tales causas, entre ellas la transferencia de derechos y obligaciones sin conocimiento del ministerio. Pero el contrato es mucho más claro. El contrato en la cláusula 21ª, que es castellano purito, aquí no podían irse por ningún lado, y los que hicieron el laudo arbitral le dieron una figura, un bypass así, una gambeta, como se dice en el fútbol, y se sacaron de encima el tema. Dijeron, sí violó la ley, pero la sanción fue muy dura. ¿Y quién carajo eran los árbitros para decirle al Ecuador que el Ecuador tiene que tener un ordenamiento jurídico conforme los árbitros creen que debe ser el ordenamiento jurídico del Ecuador? El Ecuador es soberano, y el Ecuador, si establece una ley que es causal de caducidad, es causal de caducidad y punto. Pero en el contrato se hace constar además otra cosa, no otra cosa, sino la misma cosa mucho más clara. Dice, cláusula 21ª, de la terminación y caducidad de este contrato de participación, 21.1, terminación. Este contrato de participación terminará. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Y esto lo pactó Occidental. No solamente el Estado ecuatoriano, es el contrato. No dicen que el contrato es ley entre las partes. Y esto lo pactó Occidental. Este contrato de participación terminará por transferir derechos y obligaciones del contrato de participación sin autorización del Ministerio del Ramo. Aquí está. Aquí está. Me voy a quedar ahí unos 20 segundos. Entonces, ¿cómo puede decir en el laudo arbitral que la medida fue muy dura y desproporcionada? Pues si eso es lo que se pactó en el contrato y está en la ley, pues, ¿cómo podían salir con semejante estupidez? Pero cuando ya se comienza, inmediatamente que se declara la caducidad del contrato, comienzan a hacer una cantidad de piruetas para ver cómo primero nos presentan la demanda de arbitraje. Allí había que hacer una cuestión, que sobre esto yo tuve varios debates del más alto nivel a nivel nacional. Debates, incluso en medios hostiles. Yo recuerdo un debate que tuve en el Hotel Marriott, que organizó la Cámara de Comercio de Arbitraje, Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana en materia de arbitraje. Y yo, sin embargo, fui, me invitaron, me dijeron, ¿usted querría venir? Y les dije, ¿y por qué no? Yo tengo mi verdad y mi versión y no tengo por qué no ir a cualquier sitio a defender mi verdad. Y entré a un sitio de 150 gentes que estaban sentadas, porque era un almuerzo debate. Y no les fue bien, porque les demostré todo lo que sucedió. Y ahí tuve, entre otras cosas, una discusión con quien debatía conmigo, en donde se peló, como se dice vulgarmente. Porque yo hablaba de la inadmisibilidad del arbitraje,
que en el caso del CIADI se llama, técnicamente, en la técnica jurídica, se llama objeción al registro de la solicitud de arbitraje. Y entonces saltaron y dijeron, pero si eso no existe. ¿Cómo que no existe? Si esa objeción al registro de la solicitud de arbitraje es parte de la normativa que contempla la resolución 214 de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial, en donde se ve a todas claras que, recibida la solicitud de arbitraje, el secretario general tiene que cursarla, en este caso al Estado que está demandado, para que hable sobre si ha dado o no su consentimiento. Y ese es el momento de hacerse fuertes y decir, yo no he dado mi consentimiento. Y la prueba plena de lo que estoy diciendo está en este documento de junio 7 del 2006. Aquí está. Junio 7 del 2006. Que está en inglés y está en la traducción. Esta es prueba plena de que no hubo el consentimiento. Porque Occidental pidió el arbitraje y adjuntó el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, comúnmente conocido como el BIT, Bilateral, el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Entonces, esto es prueba plena de lo que estoy diciendo. En esta carta que le manda Occidental el CIADI, con copia al Estado ecuatoriano, copia al presidente Alfredo Palacio, al Procurador General José María Borja Gallegos, al ministro de Energía Iván Rodríguez, al presidente de Petroecuador Fernando González y al embajador del Ecuador en Estados Unidos Luis Benigno Gallegos Chiriboga. Le dice, en la sección 3A de su pedido de arbitraje, tal como se establece, comillas, las partes consintieron en someter la disputa a la jurisdicción del centro en mayo 17 de 2006, de acuerdo al artículo 6.3 del Tratado Bilateral de Inversiones, el BIT. Y esto lo pone Occidental, y esto lo transcribe el CIADI al Ecuador. Y dice, en relación le pedimos, nos provea con el consentimiento de Petroecuador de someterse a un arbitraje en el CIADI bajo los términos del BIT, o sea, del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. También le pedimos nos provea con información de la aprobación de la República del Ecuador para que Petroecuador sea parte de un arbitraje en el CIADI instituido bajo el BIT. Prueba plena que le está diciendo el CIADI, le está diciendo al Ecuador. ¿Qué le está diciendo al Ecuador? Sí, aquí tengo una solicitud de arbitraje, pero dígame usted, o sea, usted ha dado el consentimiento en los términos del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, porque ¿qué es lo que se dijo en el Ecuador? Que el Ecuador había suscrito el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones y que solamente ese documento era el consentimiento expreso al arbitraje, lo cual no es cierto. No es cierto porque el mismo tratado tiene cláusulas que dicen todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con este pedido? El Ecuador defendió con toda la energía el no entrar al arbitraje. ¿Cuál fue la tesis con la que lo confundieron a la opinión pública en esos años? Pero ya declarada la caducidad. Era, pero no perdemos nada defendiéndonos. Defendamos, si tenemos la razón, vamos y nos defendemos. ¿En dónde? En una casa de tolerancia como es el CIADI. Allí nos vamos a defender. En donde le cambian las cosas en cuestión de segundos y sucede que el culpable viene a ser el inocente y el inocente el culpable. Y caminó el arbitraje el 2 de mayo del 2007, se sentó el procurador del Estado al arbitraje, lo cual significa, eso se llama en el derecho internacional, condición concluyente. Eso es sentarse y aceptar el arbitraje. Y de ahí fuimos contracorriente durante todo el arbitraje. Pero fundamentalmente, la mañosería se dio en tratar de que el Ecuador se someta al arbitraje para poder melar de los 1.061 millones de dólares que terminaron siendo el arbitraje. Pero prueba plena de lo que estoy diciendo es lo siguiente. Hecho importante, esto es de Ripley. Cuando se dicta el laudo, ¿acaso se dicta por 1.061 millones? Se dicta por una cifra muy superior. Me parece que fue 1.500 y pico de millones. Y entonces, de los tres árbitros, una de las árbitros, la señora Brigitte Stern, de Suiza, ella hace un laudo con un voto salvado, que lo tengo yo,
Yo tengo toda esta vaina. La tengo ahí en orden. Y entonces, ¿qué dijo? Que era una barbaridad lo que hacía el Occidental, de pedir que le devuelvan el 100% de lo que quería que le indemnicen, cuando el 40% no le pertenecía. Que fue una cachetada como quien diciendo, oye, sinvergüenza, quieres cobrar el 100% cuando está demostrado en el mismo arbitraje de que tú transferiste derechos y obligaciones y ese 40% ya no es tuyo. Ese 40% fue de City Investing, luego pasó a Alberta Energy y luego pasó a Encana. Entonces, no te pertenece, ¿por qué me quieres cobrar todo? Y allí es donde se da la vuelta el tema y se baja el monto de la indemnización a 1.061 millones. Porque tuvieron la desfachatez occidental de pedir por el total. E incluso durante la discusión en el auto arbitral, la misma occidental hace constar que ellos tenían la posibilidad, se les presentó una disyuntiva. Cuando ya concurrieron donde el ministro Terán y le dijeron que iban a transferir derechos y obligaciones del contrato, y él les dijo, cuidado con que no me pidan la autorización porque lo declaro nulo y declaro la caducidad. Pero ¿qué pasaba? Que ya habían transferido. Entonces tenían dos opciones, callar o destapar el queso y ver qué solución le daban, que no había solución además. Entonces en el mismo laudo se discute esto, porque el occidental llega a dar la información y dice, yo tenía dos opciones y preferimos seguir. Claro, callaron pensando que nunca nos íbamos a enterar. Y lo que los destapa es el tema del IVA petrolero, donde aparece Alan Boras, que nos hizo un gran favor, el spokesman de Encana, y dijo, vamos a recibir el 40% del laudo arbitral sobre el IVA petrolero. Que dicho sea de paso, eso fue un acto de traición al país y una violación que nunca, de eso debe preocuparse el procurador. El canciller Meller negoció, y eso le hizo saber al procurador del Estado de ese entonces, negoció una cláusula con el gobierno norteamericano, de manera directa, o sea, es una cosa tan salvaje, que es una prueba así pero plena de cómo funciona el chantaje de Estados Unidos hacia el Ecuador, donde dice que con el objeto de que el Ecuador sea beneficiario del ATPDA, de la Ley de Preferencia Arancelaria, el Ecuador aceptaba someterse al arbitraje del IVA petrolero, cuando eso es imposible. Ningún país acepta ir a arbitraje de materia tributaria, y nosotros tuvimos arbitraje de materia tributaria. Y nos llevaron a arbitraje y nos partieron en dos con el tal tema del arbitraje en tema tributaria. E hicieron que les devolvamos. Y hay Occidental para que vean la sinvergüencería de los arbitrajes. Argumentó Occidental y dijo, tienen que devolverme a mí el IVA porque el petróleo está producido. Porque la ley contempla que algo que ha sufrido un proceso de transformación, vamos a poner un ejemplo, en vez de exportar cacao, exportamos chocolates, que ya están hechos cajitas, ya sufrió un proceso de transformación. Tienen derecho a la devolución del IVA. Pero si es el caso del petróleo, por eso se dice el crudo. Cuando se habla de petróleo también se habla del crudo. El crudo está a tal precio. O sea, el petróleo no sufre ninguna transformación, porque se produce, se lo mete en el tubo y va a parar embalado, pero no se ha transformado. Y eso argumentaba Occidental que como se ha producido y ha sufrido una transformación que nunca le explicaron, que les devuelvan el IVA petrolero. Y el Ecuador les devolvió el IVA petrolero porque el laudo arbitral lo dictaron de esa manera, incluso con la participación de un árbitro ecuatoriano, Patrick Barrera. O sea, este país le ha metido la mano al bolsillo N veces. Entonces, el caso Occidental, en breves líneas, porque no lo estoy analizando en detalle, el caso del IVA petrolero, el caso de Occidental, es un caso asqueroso, pero desde el punto de vista de los que defendían los intereses del Occidental, pero el gobierno terminó al final por aceptar que tenía que caducar el contrato, pese a que intentó transar con Occidental, lo mismo que lo hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez, en donde contrataron a la empresa Gaffney Klein Associates,
y le hicieron una presentación en Nueva York sobre cómo podían hacer una transacción con Occidental. Y esa también les reventamos, porque lo denunciamos al país lo que estaban intentando hacer. Si esta lucha no fue pues, así de un día para otro, pero en concreto, caso Oxy, en resumen, caso Perenco, voy a decir un minuto, porque no me quiero comer más tiempo. Caso Perenco, la compañía en el 2010 se le venecía su contrato. Se venecía su contrato y no había nada que hacer, solamente esperar a que coja sus maletas y se vaya. Hasta el 2009 hacía no sé cuántos amagues porque le renueven el contrato y aceptó parcialmente a ratos pagar lo que le correspondía pagar por la ley 2006-42, que dicho sea de paso, fue aprobada por el Congreso Nacional, presidida por el doctor Wilfrido Lucero, porque dan a entender como que fue una imposición de Correa y de no sé quién. No, si eso se aprobó en el gobierno de Palacio, y fue aprobada inicialmente por el Congreso Nacional, presidido por Wilfrido Lucero. Entonces, cuando se venía todo este tipo de cosas, y había que aplicar la ley 2006-42, aceptaron parcialmente y pagaron lo que le correspondía pagar. Pero luego, cuando vieron que se acercaba la fecha de la finalización del contrato y decían, nos vamos a ir sin cobrar un centavo, entonces prefirieron hacer la estupidez más grande. Pero lo hicieron, pues. ¿Cuál fue esa estupidez? Dejar botando los campos. Y se fueron, tomaron un vuelo la gente de Perenco y desaparecieron. Y le dejaron el muerto al Ecuador. Pero es causal de caducidad de un contrato. También el abandonar los campos. Es causal de la caducidad del contrato. Entonces, ¿quiénes cayeron en la causal de caducidad del contrato? Los que se fueron sin decir hasta luego, me voy, ahí queda, aquí está la llave para que sigan manejando esta vaina. ¿Quién fue el responsable del caso Perenco? Se fueron en el 2009, cuando el contrato venció el 2010, y le sacaron una buena cantidad, cerca de $400 millones al Ecuador, que todavía no se pagan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de angelitos o de empresas gángsters, que incluso invocó el Tratado de Protección de Inversiones con Francia, cuando es una empresa domiciliada en las Bahamas, ni siquiera está domiciliada en Francia, y por ahí algún francés que habla francés por allí, y Francia les dio la acogida y dijo, sí, son naturales de nuestro país. Mentira. Y se la sacaron, o sea, sacaron gratis $400 millones. Sobre esto también quiere analizar el procurador, el nuevo procurador, queriendo ejercer repetición con quienes, contra los que fueron perjudicados y no tuvieron otra opción que tomar el campo, que además ya se venció el contrato. Y el caso Chevron es otro caso, que lo dejo para un análisis posterior. Entonces, ¿qué es lo que pretende el procurador? Victimar a los que aplicaron la ley, a los que defendieron el interés nacional, pero no excediéndose, sino aplicando la ley nada más. Que incluso el mismo laudo arbitral les da la razón. Entonces, ¿qué están así? ¿A qué juegan? Entonces viene y debuta con semejante declaración. Voy a ejercer el derecho de petición en el caso Occidental, Perenco y Chevron. Perfecto, pero tienes que irte contra los que manejaron mal el arbitraje por parte del Ecuador. Porque si algo ha tenido tradicionalmente ya como una cuestión que es parte de su estructura y de su organización, la Procuraduría no le gana un arbitraje a nadie. La Procuraduría... y no toda la Procuraduría, porque la Procuraduría tiene áreas que son muy eficientes, pero la Dirección de Patrocinio Internacional, eso amerita darle la vuelta como tripa, porque por ahí se ha filtrado todo tipo de intereses, y nunca han ganado nada de nada cuando han habido cosas muy claras como para ejercer una adecuada defensa de los intereses nacionales. Entonces debutó este hombre, este accionista del Banco de Guayaquil, y queriendo revivir esto, revívelo nomás. Pero te juro que con toda la información que tenemos y que tuvimos en su momento, no te van a quedar ni las plumas. No te van a quedar ni las plumas, porque estás pretendiendo que somos un país de bobos, a los que vas a llegar a defender intereses transnacionales y hacerle creer al Ecuador que se perjudicó al Estado ecuatoriano aplicando la ley. Esa ley fue aplicada, que no fue aplicada así nomás, porque hubo mucha presión que recibió el gobierno, porque si no ellos iban a transar. Yo tengo toda la información, incluso de los diversos
momentos en que se intentaba transar. Pero que no venga aquí con esta cuestioncita que quiere ver que qué pasó con la ley de repetición para inmovilizar a los funcionarios públicos que tienen que administrar los contratos. Y en segundo lugar, que va a ejercer derecho de repetición en este caso. Derecho de repetición contra los malos funcionarios que no saben ejercer sus funciones, pero además el Procurador General del Estado tiene entre sus funciones vigilar la correcta aplicación de los contratos. O sea, el procurador es el abogado del Estado, no de las compañías. ¿Entendiste, Larrea? ¿Entendiste? Es el abogado del Estado, no de las compañías. Y la inseguridad la han creado aquí las compañías, que en los contratos han hecho lo que les da la gana. Y basta lo que hicieron con el contrato de participación, en donde al Estado lo perjudicaron en miles de millones de dólares. Entonces, ¿quieres meterte en este tema? Vas a salir quemado. Quemado en el sentido de no que te van a incendiar nada, sino va a salir chaspado, no va a salir bien. Porque ni conoces el tema y vienes a hacerte el que ya sabes cómo le entra el agua al coco. Métete en el tema para ver hasta dónde te llega el agua. Es el caso del nuevo procurador del Estado, flamante procurador que todavía nos posiciona accionista del Banco de Guayaquil desde el 2009. Correcto, estimado doctor. Y quisiera decirle que la fecha para el programa, por favor, doctor, para que usted nos indique. Es importante hacer memoria histórica de este caso, amigos, amigas. El programa que se realice sobre el caso Oxy debe causar interés nacional. Por aquello, luego de que se concrete la fecha, para que todos podamos estar atentos a la información que la entrevista traerá. Además, será importante conocer, como decía el doctor, la actuación del procurador en ese entonces, los que defendían a la Oxy y sobre todo del exceso de poder y la argumentación contradictoria también que ha tenido el CIADI, sobre todo en este caso. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.